todos, hola a todas. Bueno, os quería presentar así en plan rápido una plantilla de hoja de cálculo que he preparado para gestionar las calificaciones de un grupo de alumnos, sea de formación reglada, formación no reglada o cualquier actividad formativa. La verdad es que esta plantilla surgió pues a raíz de una conversación de pasillo con un compañero. Oye, el libro de calificaciones de Classroom es una basura, realmente no sirve para nada. Parece que eso se va a solucionar y van a llegar nuevos ajustes que van a permitir utilizarlo en el contexto de un curso habitual de formación reglada, con evaluaciones y demás, en las que se puedan ponderar los elementos dentro de cada evaluación y entre ellas, por supuesto. Dado que ese libro de calificaciones, al menos para nosotros, no resultaba útil, pensamos, bueno, ¿y si hacemos algo con una hoja de cálculo? Y nada, me senté un rato y ha salido esto. Algo que he llamado calculadora de calificaciones. A ver, esto no incorpora ninguna automatización, no hay nada de apps script por detrás, no importa calificaciones de Classroom, que me imagino que es algo crítico para muchos, para mí también, porque no era ese el objetivo. Simplemente era, bueno, pues montar con las herramientas de hoja de cálculo, con las funciones integradas, una plantilla a la que se le pueden inyectar muy fácilmente, como sabéis si usáis Classroom, las calificaciones de los alumnos, porque se pueden exportar y luego copiar y pegar directamente sin demasiado problema y, bueno, poderla utilizar en contextos en los que se use Classroom, que no se use Classroom, simplemente pues como una hoja de cálculo sencilla, como digo, para gestionar esas calificaciones. Bueno, el aspecto que tiene es el que veis y no puede ser muy diferente. Tenemos un listado con alumnos, aparecen nombres, apellidos e email y una serie de calificaciones asociadas a distintas actividades. El numerito este que veis aquí arriba es el promedio para esa actividad en toda la clase. Veréis que hay hueco para hasta 10 actividades, luego veremos cómo se puede ampliar esto. Y en principio, pues si no hay notas en esas actividades directamente, aquí automáticamente nos va a aparecer este guión indicando pues que está vacío. Tenemos una nota final, tenemos esta barra de progreso que aparece por aquí, esta especie de barra de progreso que no es otra cosa que una Sparkline. Si utilizáis hojas de cálculo, pues esta función la verdad es que mola mucho porque te permite crear dentro de una celda pequeñas representaciones gráficas para representar el valor de una magnitud. Tenemos también una calificación, veremos cómo se obtiene esta calificación. La idea es que el mecanismo es que esta calificación se obtiene por redondeo utilizando diferentes criterios a partir de la nota final. Y lo que aparece aquí en gris son las calificaciones parciales que se han utilizado para calcular la nota final inicialmente y como consecuencia tanto la representación gráfica como la calificación. Aparece un G1, G2 y un sin agrupar. Evidentemente esto ahora parece que no tiene mucho sentido, pero lo tendrá si desplegamos las tripas de la hoja de cálculo, que están aquí. Vamos a ver todo esto. Vamos a ver cómo podemos adecuarla a nuestros criterios de evaluación. En este caso, pues yo lo he hecho para tratar de que se ajusten a los que yo utilizo en mis asignaturas, pero evidentemente hay funciones que podréis utilizar y funciones que podéis simplemente pasar de ellas. El objetivo a la hora de diseñar la hoja de cálculo fue pues tratar dentro de lo posible que fuera lo suficientemente flexible como para adaptarse a diferentes estrategias de calificación y de ponderación de actividades. Como veis, hay dos tablas, una en la que hablamos de grupos y otra en la que hablamos de actividades. Vamos a empezar por esta segunda, que resulta, pues creo que más lógico a la hora de seguir una secuencia. Bien, los elementos atómicos a la hora de realizar el cálculo de calificaciones son las actividades. Yo sugiero que utilicéis un identificador sencillo, corto, tipo A1, A2, A3. Este texto se va a copiar automáticamente acá, que es donde vamos luego a pegar las calificaciones o a escribirlas a mano si no tenemos más remedio. ¿De acuerdo? A continuación podemos introducir una pequeña descripción y la novedad es la de los grupos. Y es que podemos asignarle un grupo a cada actividad o no hacerlo. Por ejemplo, en este caso tenemos que las 3 primeras actividades están asignadas al grupo 1. Esto se consigue mediante este desplegable que lee las diferentes opciones desde acá. Las actividades 4 y 5 están asignadas al grupo 2 y las actividades 6 y 7 pues no están asignadas absolutamente a ningún grupo. Esto quiere decir que son actividades desligadas que van por libre, por decirlo de alguna manera. Y a continuación tenemos la ponderación. La ponderación no funciona exactamente igual en el caso de que estemos hablando de una actividad que sí que tiene un grupo asignado o estemos en el caso en el que nos encontremos con una actividad
que no tiene un grupo asignado. Realmente la plantilla trata aquellas aplicaciones, aquellas tareas, aquellas actividades que no tienen un grupo asignado como pertenecientes a un grupo genérico, que es algo así como sin grupo. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo en el ejemplo porque yo creo que es la mejor manera de entender cómo va a funcionar esto. Tenemos que la actividad 1, 2 y 3, que forman parte del grupo 1, tienen una ponderación, pero fijaos que esta ponderación es una ponderación intragrupo. Si yo sumo todas las ponderaciones que hay aquí, voy a apartarme del medio, que aquí creo que molesto, pues veréis que estoy en un 240%. Evidentemente esto es un error y aquí, en principio, la plantilla que realiza un chequeo me está diciendo que está todo bien. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que esta es la ponderación utilizada para calcular una nota final asignada al grupo en concreto. Esa nota final contribuye a su vez a la nota, a la calificación final de todo este tinglado, de todo este libro de calificaciones en un 20%. Luego realmente lo que se hace es una subponderación de estas tres actividades con respecto a lo que debe aportar el grupo a la calificación final y a continuación se realiza la ponderación del grupo con respecto a la distribución que se realiza con respecto al resto de grupos y a las actividades que no tienen un grupo asignado. ¿Vale? Lo mismo pasa con el grupo 2. 60-40, ¿veis? Esto debe sumar 100, esto debe sumar también 100, pero la calificación obtenida luego se pondrá en un 40%. Fijaos, 20 y 40, 60, más 20, 80, más 20, 100. Esto ya tiene mejor pinta. Realmente yo creo que ahora la cosa queda toda en su sitio. ¿Qué ocurre si se me va un poco la pelota y no sumo bien? Pues esto me va a decir, cuidado, que te has pasado, ¿eh? Estás en un 105%. Lo mismo si me quedo corto. ¿De acuerdo? Pues quizás en algún caso queráis permitir una sobreponderación, no sé, pues se me ocurre que en un contexto en el que hay tareas, actividades para subir nota y podría ocurrir que un alumno pues se saliera por arriba, pero bueno, en fin, la plantilla os lo va a decir, os va a cantar, oye, cuidado, esto no tiene buena pinta, pero no va a realizar los cálculos exactamente igual. Vamos a dejarlo como estaba. De la misma manera, si dentro de las actividades que se encuentran comprendidas en el ámbito de un grupo yo no sumo bien y los porcentajes, la suma de los porcentajes para esas ponderaciones exceden o se quedan por debajo del 100, esto me va a cantar aquí y además se me van a iluminar como un árbol de Navidad las ponderaciones solo de esos grupos para decirme cuidado porque aquí tienes un problema. ¿De acuerdo? Y esta columna en gris, ponderación global, no debemos tocarla, el gris dice no, quiere decir no tocar, lo que hace es calcular en qué medida esta ponderación de una actividad dentro del grupo realmente se traslada a la ponderación global. Realmente para calcular la nota final lo que se hace es multiplicar estos porcentajes por estas calificaciones en el caso de cada uno de los alumnos. Es decir, se calcula el 30% y sobre él se calcula en este caso el 20%. Luego, si os fijáis, este 6% es el 20% del 30%. Ese es el porcentaje en el que realmente esa tarea se traslada a la nota final. Esto está aquí simplemente pues, para simplificar los cálculos dentro de la hoja de cálculo. Lo podía haber eliminado, pero luego hace que las fórmulas resulten un poquito más sencillas. Y bueno, no queda del todo mal tampoco que el profesor pueda ver de un vistazo rápido en qué medida se corresponde la nota de una tarea dentro de un grupo con en qué medida pesa con respecto a la calificación final de manera directa, ¿vale? Pero no tenemos que tocar absolutamente nada. En el caso de las tareas que no están dentro de un grupo, como veis, el cálculo pues no hace nada, simplemente traslada el 20% porque en este caso esa tarea no está dentro de un grupo y directamente el porcentaje que estamos estableciendo es aquel en el que queremos que se pondere la calificación obtenida en ella, ¿vale? Y tenemos dos detalles adicionales. Uno es todas las actividades dentro del grupo deben ser válidas, que viene asociado al umbral validez tareas, ¿veis esto? Me va a aparecer, por defecto me aparece un 5 cuando lo activo. Y tenemos también esta columna sin calificar, sin inferior a. Esto es aquello de vamos a ponerle más piedras al alumno en el camino. Y bueno, podéis usarlo o podéis no usarlo. Si yo marco esta casilla, lo que estoy estableciendo es un umbral que va a ser exigible a todas las tareas dentro del grupo. En este caso, el grupo 1 tiene un umbral de validez de tareas de 5. Esto quiere decir que si alguna de estas tres tareas tiene una puntuación por debajo de 5, la calificación general dentro del grupo de todas las tareas va a ser 0. Es decir, ese grupo no va a pesar. Lo que hacemos es establecer un criterio es un umbral de exclusión. ¿De acuerdo? Repito, si establecemos un
una validez umbral para las tareas dentro de un grupo, exigimos que todas las tareas del grupo alcancen al menos esa calificación. Y si alguna de ellas no lo hace, la calificación del grupo va a ser 0. ¿De acuerdo? Si esto no te cuadra, pues simplemente lo desactivas y ya está. ¿Para qué puede servir? Bueno, pues por ejemplo, en este caso le vamos a pedir al alumno que nos rellene unos cuadernillos de trabajo, que debe una especie de diario de trabajo con un resumen de lo que está haciendo, con una metacognición de cómo está desarrollándose su proceso formativo, y le estamos pidiendo que nos lo entregue para el tema 1, la unidad 1, el tema 2 y el tema 3. Y eso tiene una puntuación que es el 20% de la calificación final, pero solamente si todos los cuadernillos han sido entregados, nos ha entregado los 3 y además ha obtenido una calificación de 5 que determinamos que es ese umbral de aptitud para que el trabajo realizado en ese contexto pues sea el adecuado. Insisto, esto te puede cuadrar, te puede no cuadrar, sería perfectamente lógico, pues lo usas o no lo usas. ¿De acuerdo? Esto con respecto a los umbrales en los grupos. Y luego tenemos aquí un sin calificar, sin inferior a. Y esto permite establecer también un umbral general, otro interruptor general a nivel de actividad, pero todavía más drástico. Lo que estamos diciendo aquí es que si alguna de las tareas alcanza una calificación, en el caso de cada alumno, por debajo de este umbral, le vamos a asignar una calificación final de no calificado. Es decir, no vamos a contabilizar su nota. ¿Para qué puede servir esto? Pues no sé, se me ocurre, en este caso lo hemos hecho con el test final y el ejercicio práctico, pueden ser dos tareas tan absolutamente relevantes que si no alcanzan una nota mínima, el alumno pues suspende, lamentablemente. Esto lo podemos conseguir, por tanto, estableciendo este umbral en la columna sin calificar, esta nota mínima. Lo mismo, te puede cuadrar, te puede no cuadrar, pero eres libre de usarlo, ¿no? Si lo dejas, si estableces a 0 estos umbrales de calificación, pues es como si no hubiera umbral y por tanto se va a tener en cuenta la nota, se va a ponderar de acuerdo con todo el resto de criterios y todo el conjunto de reglas que hemos establecido de la manera que te he explicado hace un momentito. Bueno, pues ahora que ya tenemos definido nuestros criterios de evaluación, hemos configurado las actividades, los grupos, las ponderaciones, los umbrales de unas y de otras y comprobamos que todo parece correcto, pues ya podemos introducir las calificaciones copiando, pegando o si no tenemos más remedio escribiéndolas en el lugar correspondiente en la tabla. Y nos vamos a fijar en la parte derecha, de la plantilla, que es donde vamos a ver los resultados. Me voy a quitar otra vez de en medio, que aquí otra vez molesto. Y bueno, fíjate que la plantilla tiene filas y columnas inmovilizadas para que nos podamos desplazar. En este caso me cabe todo, así que no me voy a desplazar. Y vamos a ver todo esto de aquí, qué es y cómo funciona. Bueno, lo que tenemos, lo primero que llama la atención es la nota final. Pero ¿de dónde sale esta nota final y esa media? Media respecto a la clase de la nota final. Pues sale de la ponderación si me deja el comentario, de los diferentes grupos, grupo 1, grupo 2, y tareas sin agrupar. Fíjate que todas las tareas, decía antes, que no están agrupadas, que no tienen un grupo asignado, es como si formaran parte de un grupo general. Como la nota de cada tarea ya aparece aquí, me ha parecido de todas formas interesante tomar todas esas tareas agrupadas, ponderarlas de acuerdo con los valores establecidos, los valores porcentuales establecidos, y mostrarlo aquí pues para ver cómo están contribuyendo numéricamente ya a la nota final. Esa nota final, por tanto, se obtiene sumando directamente los valores correspondientes al grupo 1, a las tareas del grupo 1 ya ponderadas, grupo 2 ya ponderadas y tareas sin agrupar ya ponderadas. Hay un indicador, un control aquí, perdón, he dicho indicador, me quería decir una casilla de verificación que permite alterar la manera en que se muestran las calificaciones de cada grupo. Vamos a hacer clic. ¿Qué ha pasado ahora? Pues fíjate, 5, 280, vaya, esto no suma 388. Lo que estoy haciendo ahora es mostrar, en lugar de la ponderación, de la calificación obtenida tras realizar la ponderación a todo el grupo, en lugar de mostrar esa calificación, que es la que me aparecía antes y es la que se suma, lo que hago es mostrar la nota dentro de la escala que estemos utilizando, 0,10, 0,100, obtenida dentro de ese grupo. Es decir, si la tarea 1, perdón, la actividad 1 tiene un 30, la actividad 2 un 30, la actividad 3 un 30, directamente estoy multiplicando estos porcentajes por las notas obtenidas y esto es lo que se me está mostrando aquí. Esto es un control puramente visual. Fíjate que el resultado es 388, tanto si lo activo como lo desactivo. Como si lo desactivo. Realmente simplemente lo he incluido pues para que a la hora de revisar las calificaciones puedas ver pues como tengas una indicación
quizás más significativa de qué tal le ha ido al alumno dentro de la escala de calificación que has utilizado en el conjunto de actividades de ese grupo. ¿De acuerdo? Voy a dejarlo como estaba, quizás resulte más tranquilizador, pero bueno, ahí tenemos el ajuste para activar en cualquier momento. Y a partir de esa nota final que tenemos acá, lo que hacemos es mostrar un indicador visual utilizando esa función maravillosa que es Sparkline, que como decía hace un ratito nos permite crear pequeños mini gráficos coloreados dentro de celdas, que nos sitúa visualmente dónde está el alumno, mejor dicho, dónde está la nota final del alumno con respecto a la clase. Es decir, una barra completa no sería un 10 o un 100, dependiendo del criterio, dependiendo de la escala de calificación, sino que el valor máximo se refiere al valor máximo que haya obtenido cualquiera de los alumnos, los alumnos que participan en el proceso de evaluación. En este caso, pues sería un 9,56, ¿veis? ¿Ves? Aquí tienes la barra completa. Luego, insisto, esto simplemente es una indicación visual para decirnos dónde está, si está por arriba, si está por abajo, si está por el percentil superior, por el inferior, etcétera. Y estos colorines, esta barra puede tener 3 colorines determinados, puede ser rojo, puede ser naranja, puede ser, bueno, pues una especie de verde azulado, y estos colores indican si el alumno ha obtenido una calificación en la que está aprobado, si el alumno ha obtenido una calificación en la que no está aprobado pero es compensable. Bueno, el concepto este viejuno de compensable tiene que ver con el que la nota de una evaluación puede ser compensada con notas en otras evaluaciones para luego obtener un 5 en la media, siempre y cuando supere determinado umbral, que bueno, pues en ocasiones o habitualmente se puede considerar que es un 4. Y una barra roja lo que me indica es que la calificación está por debajo de ese umbral compensable. Esos valores, esas magnitudes de estos indicadores visuales de color los establecemos desde aquí. Aquí establezco el umbral de aprobado. Fíjate que he utilizado colores en el recuadro para que puedas relacionarlo visualmente. Y aquí debajo el de compensable. Pues, por ejemplo, si yo digo que el compensable es 7, fíjate, no me va a dejar, me va a decir, cuidado, no puede ser un compensable superior a la nota de aprobado. Bueno, vamos a ponernos muy estrictos, vamos a poner que el aprobado es un 7 y el compensable es un 6. Y bueno, pues ya tengo aquí, como ves, que la cosa se me pinta bastante más de rojo y de naranja de lo que tenía. Esto no mola nada. Lo de utilizar una nota, un umbral de aprobado más alto, pues puede tener sentido quizás en el contexto de un uso con pruebas de idiomas, donde a veces pues sí se exige para cada parte, para determinadas actividades o apartados, cada una en los que se valoran las diferentes destrezas comunicativas, pues a veces sí se exige más de un 5, un 6, un 7, dependiendo del tipo de prueba del que se trate. Yo lo voy a dejar en unos tranquilizadores 4 y 5, que es lo habitual, y como veis, pues automáticamente los colores se ajustan inmediatamente. También tenemos una barra que me dice dónde está la media de la clase con respecto al máximo, que también se ve afectada por estos cambios en cuanto al color. Y llegamos a la calificación. La calificación es la nota, para que nos entendamos, que tenemos que poner en el boletín, y esto vuelve a ser algo tremendamente viejuno. Al fin y al cabo, las administraciones educativas, al menos en la Comunidad Valenciana y en el caso de formación profesional, les da igual un poco todo lo que viene antes, nos dice, bueno, tú le tienes que poner al alumno un numerito sin decimales en el boletín. Es decir, yo estoy trabajando con toda la hoja de cálculo, trabaja con 2 decimales, pero aquí, pues lo que me dice la normativa es que tengo que poner una nota entera. Y esa nota entera la vamos a poder redondear, o vamos a poder determinar cómo se redondea utilizando estos dos controles de acá. Aquí establezco el número de dígitos de redondeo, ¿de acuerdo? Por defecto estaría así, en este caso pues lo hemos dejado en 0, hemos mostrado en 0, y en el caso de que trabajemos con 2 dígitos, el control de arriba queda desactivado, pero en el caso de que haya un redondeo, pues ya podemos escoger si deseamos un redondeo estándar, ya sabéis, a partir de 6,5 inclusive, perdón, a partir del medio, el valor intermedio inclusive entre 2 valores enteros hacia arriba, por debajo se redondea por abajo, o bien establecer un redondeo hacia abajo en el que tiramos para abajo la calificación, o un redondeo hacia arriba en el que empujamos hacia arriba la calificación. En este caso vamos a ser generosos, empujamos hacia arriba y vemos, por ejemplo, que la nota final se queda en 4. Si tiráramos para abajo, pues se nos hubiera quedado en 3. ¿De acuerdo? Un detalle interesante que tiene que ver con la implementación, creo que he dicho antes, ya ni me acuerdo, que no quería hablar de detalles de implementación, pero este me parece particularmente interesante y bueno, pues quizás te lo resulta a ti también. Cuando se trabaja con el redondeo, vamos a echarle un vistazo a la fórmula, pues disponemos de fórmulas dentro de hojas de cálculo, pues disponemos de funciones, mejor dicho, que nos permiten realizar un redondeo estándar, realizar un redondeo por arriba o por abajo. Pero el número de decimales, con independencia del redondeo,
va a ser el que determine los controles de visualización, es decir, las fórmulas no tienen control en principio sobre cómo se representa el número, es decir, si yo tengo un redondeo a un decimal, utilizando la función de redondeo que está incorporada en las hojas de cálculo, pues lo que me voy a encontrar es que se me van a rellenar ceros por la derecha en los dígitos decimales no significativos. Para solucionarlo hay una función muy interesante que es decimal, que sí me permite establecer, en este caso, fijaos, fíjate, la función decimal recibe como parámetro R14, que no es otra cosa que esta celda en la que establecemos el número de decimales. El problema que tiene esto es que el resultado es de tipo texto, por tanto no se puede operar con él y luego si necesitas realizar operaciones con un dato que ha sido redondeado o ha sido presentado dentro de una celda de esta manera, pues vas a tener que hacer alguna pirulilla para convertirlo de nuevo a número. Pero bueno, nada, simplemente quería comentarlo porque me parecía un detalle bastante curioso. ¿Y qué más? ¿Qué más? Sí, nos queda hablar de estos chirimbolos que tenemos acá. Este círculo rojo y este anillo rojo que tenemos acá en las indicaciones del grupo. Bien, aquí hay una leyenda que te recuerda qué es lo que está ocurriendo. En el caso de este anillo rojo, lo que nos indica, lo que nos canta visualmente, es que dentro de este grupo de tareas se ha producido un problema a la hora de cotejar las puntuaciones obtenidas contra el umbral de validez de la tarea o de la actividad. ¿De acuerdo? Es decir, como hemos establecido un umbral y resulta que 2 de las 3 calificaciones no llegan a este umbral, el grupo de tareas no puntúa. Y esto lo señalizamos con ese círculo, ¿de acuerdo? Con ese anillo rojo. De la misma manera, el círculo rojo, más intenso, nos señaliza un problema más importante. Y es que en este caso el alumno no ha obtenido una calificación porque no ha cumplido el criterio de nota mínima en alguna de las tareas que lo tenían establecido. Ese criterio de nota mínima, recuerda, nos lo encontrábamos en la columna L, sin calificarse inferior a. Y fíjate, la actividad 7 tiene un 3, el umbral era 4, pues no puntúa. Si quitásemos este umbral o lo redujéramos, ¿ves? En este momento el alumno ya calificaría. ¿De acuerdo? Como ves, se trata simplemente de tener pistas visuales que nos digan rápidamente qué es lo que está pasando, porque bueno, los numeritos son los numeritos y es fácil perderse en ellos a la hora de ver qué es lo que está pasando. ¿Y qué nos queda? Pues muy poco, nos queda muy poco. Únicamente hablar de una parte de la plantilla, que es esta de acá, en la que, y así de paso utilizo el pincel, que tenía aquí abajo las herramientas y no las había usado hasta ahora, a ver si sé quitarlo. Pues no lo sé quitar. Vamos a ver al Z, ya lo he quitado. Perfecto. Y este bloque lo que me da es información general de estadística, de cómo han funcionado la calificación general que recogemos en la plantilla. Lo que tenemos en la parte superior, aquí, en esta parte de arriba, es el número de alumnos que tienen una calificación que está en el intervalo especificado. Los que están por encima de 0 ya está el 1, entre el 1 y el 2, 2 y 3, etc. Y en la parte de abajo, acá lo que tenemos es una especie de, bueno, podría ser algo así como un histograma que nos dice cuántas puntuaciones, cuántas calificaciones se han registrado que quedan por debajo, son menores o iguales a una dada. Lógicamente, en este caso se trata de una gráfica que necesariamente tiene que ser creciente. A medida que aumentamos esa nota, pues lógicamente cada vez quedan más calificaciones por debajo de ella. Y bueno, sí, aquí tenemos también el porcentaje de alumnos que no califican, que serían estos de acá, este y este, son 3, y el porcentaje de alumnos que obtienen 0 puntos. Y con esto hemos finalizado el recorrido por la plantilla. Me dirás, ¿y por qué no has metido ahí un gráfico bien chulo? Porque aquí no se ven muy bien los numeritos. Bueno, pues no lo he metido porque como las celdas están inmovilizadas, resulta que en las hojas de cálculo de Google pues hay un problemilla, y es que cuando yo intento colocar un gráfico en un área que se encuentra por encima de la línea de inmovilización, pues no quiere colocarse. Entonces no he tenido más remedio porque quería dejar la inmovilización, quería inmovilizar quería inmovilizar secciones para que fuera sencillo trabajar con la hoja de cálculo, aunque estemos utilizando un dispositivo con menor resolución y que permite mostrar menos cosas a la vez en pantalla. Quería dar al menos una representación visual. Evidentemente nadie te impide coger las calificaciones, coger las notas finales,
los grupos y crearte tus propias visualizaciones utilizando las funciones de representación potentísimas que tienen las hojas de cálculo de Google. Esta parte de acá arriba simplemente pretendía ser, pues bueno, pretendía dar un refuerzo visual, un resumen visual de cómo habían ido las cosas en el contexto de este proceso de evaluación, ¿vale? Hay un botoncito acá que me permite cambiar entre una escala de 0 a 10 o de 0 a 100. Eso tienes que ajustarlo, ya dependiendo, tienes que hacerlo manualmente, dependiendo de cómo estás puntuando, cuáles son tus escalas de puntuación. Pues en España lo habitual es que sea de 0 a 10, pero me consta que en Estados Unidos y en otros países del continente americano pues se suele utilizar escalas de 0 a 100. En principio la plantilla debería funcionar, pero si te soy sincero no la he probado demasiado, así que es posible que se rompa algo o haya alguna inconsistencia cuando estemos trabajando con una escala de puntuación de 0 a 100, donde en ese caso, pues, bueno, pues me lo dices y lo intento arreglar o lo arreglas tú mismo, que puede ser un ejercicio de la mar de chulo. Vale, y voy a quitar esto ahora, porque ya no me interesa, de momento. ¿Y esta plantilla manda las calificaciones a los alumnos? Pues no lo hace. Ya he dicho antes, y ahora me coloco acá arriba, me aparto, así visito otra esquina del vídeo. Ya he dicho que el objetivo no era ese, ¿eh? Ya veremos si más adelante se me ocurre integrar esto con otros desarrollos que tengo por aquí en plan casero para el control de asistencia y demás, y hacer una especie de cuaderno sencillo del profesor, y quizás ahí sí tendría sentido potenciarlo, conectar con Classroom y demás. No era ese el objetivo, por tanto, introducir automatizaciones directamente programadas. Pero a veces creo que nos empeñamos en reinventar la rueda cuando ya está inventada. Ya hay complementos chulísimos que permiten enviar las calificaciones, en este caso, a los alumnos de manera personalizada con un correo electrónico que podemos editar. En este caso, a mí me gusta mucho utilizar Formule y, bueno, como verás, lo tengo ya precargado en la plantilla. Lo que sí hace la plantilla es tener una segunda pestaña aquí abajo que limpia toda esta visualización, le quita los colorines, le quita estos caracteres especiales, que en definitiva son emojis, y además ajusta la tabla con los resultados de manera que Formule sea capaz muy fácilmente de generar correos electrónicos para nuestros alumnos. Formule necesita que la primera fila de la hoja de cálculo contenga los encabezados, esto no es así. Entonces, bueno, pues simplemente lo único que he dispuesto para facilitarte la tarea y facilitarme la tarea, que era lo primero, lógicamente, a la hora de enviar las calificaciones, es que crear esta pestaña, donde, como ves, mediante una formulita que tenemos aquí arriba, lo que se hace, me vuelvo a apartar, yo creo que algún día encontraré mi lugar dentro del vídeo, ahora sí, ahí molesto, nada, cero o nada, 0, bien, pues esta fórmula lo que hace es cogerme simplemente, generarme una tabla en la que aparecen en la primera fila los apellidos, nombres y demás, bueno, los encabezados quiero decir, y en este caso se corresponde con las identidades de los alumnos en email. Me aparecen también las calificaciones, fíjate un detalle importante, solo aparecen las calificaciones que estamos utilizando, las calificaciones de las actividades que están activas, solo teníamos 7, luego estos elementos de aquí que podrían marearme un poco se van fuera y tengo la nota final, la calificación y en este caso los círculos de color o los anillos de color cambian por no califica y no puntúa. Esto me permite muy fácilmente, de hecho aquí ya tengo la plantilla medio preparada, conectar con Formule y me va a hacer una previsualización, aunque el correo electrónico, aquí está, esto es lo que yo mandaría, puedo editar la plantilla y construir muy fácilmente, puedes construir muy fácilmente un correo electrónico absolutamente personalizado utilizando los valores de las calificaciones como te dé la gana. Le das a enviar, save and send all y arreglado. Con lo cual, el introducir un script que haga esto, pues sí, quedaría muy molón y muy vistoso, pero probablemente sea relativamente innecesario. Y bueno, pues ya está. Voy a ver si monto estos 3 vídeos que he intentado grabar a trocitos, porque yo no sé qué hago, pero esto de grabar vídeos evidentemente no es lo mío. Creo que tengo que grabar más, porque me equivoco. De hecho, hay un pequeño detalle de coherencia, un fallo de récord que igual captas por ahí. A ver, es mínimo, ya te digo que es mínimo. Voy a montar esto, lo cuelgo y me pongo que tengo 1000 cosas por hacer, pero esas cosas estaban impidiendo que lanzara esta plantilla que realmente tenía preparada hace ya unas semanas más o menos, que he ido perfeccionando estos días, he ido puliendo. Y bueno, la libero cuanto antes y nada, gracias por escucharme hasta aquí. Esto ha sido más largo de lo que debiera haber sido y espero que te resulte de utilidad. Venga, hasta otra.